sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado debe ser expiado y expiado con sangre derramada. Dios como espíritu no tiene sangre. El gran yo soy no puede morir. El eterno no puede sangrar. Así tenemos que por cuanto la salvación fue perdida por un hombre y con ello el dominio, así también el hombre debe ser redimido por un hombre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no todo hombre podía hacer esto. Tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado e inocente. Todos somos hijos de Adán y Eva por nacimiento, pero ninguno está calificado para morir por otro. ¿Hay alguno de los que estamos aquí que nos atreveríamos a decir que nunca hemos pecado? Bueno, mis hermanos, este es el tema de hoy. Nos corresponde el nacimiento virginal de Jesús. Y para ello voy a pedirle que vayamos a la primera carta a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 15, del versículo 45 al 47. Vamos a leer, dice el Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Padre, gracias por su palabra. Señor, bendiga este momento, esta reunión. Padre, bendiga esta predicación. Señor, que lo que se predique, Señor, sea conforme a la doctrina de Dios, como está en la Biblia. Padre, llene con su Santo Espíritu cada uno de los corazones que vamos a escuchar, Señor, de su palabra. Llénenos de acuerdo a lo que cada uno tiene necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Por qué era importante que María fuera virgen cuando Jesús fue concebido y nació? ¿Por qué es vital que Jesús no tuviera un padre biológico? ¿Podría Jesús haber sido Dios encarnado sin la intervención del Espíritu Santo? Había una sola forma para que Jesús naciera como hombre y sin embargo continuara siendo Dios. Isaías 7:14 profetizó que una virgen quedaría encinta. Un nacimiento original es un poderoso milagro del Señor para la salvación nuestra. Él había diseñado que 4 tipos de creación humana. Él creó al hombre sin intervención de hombre y sin intervención de mujer. Luego creó a Eva sin intervención de mujer, solo partiendo de un hombre. Luego vemos que crea los hombres, pueden engendrar, interviene un hombre y una mujer. Y llegamos al punto en Jesucristo, que intervino una mujer, pero no intervino un hombre. Intervino Dios. Son 4 formas de creación de vida
de parte del Señor. Las profecías del nacimiento virginal de Jesús están allá en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en Génesis 24:16 encontramos una definición de lo que es la palabra virgen. Dice, virgen a la que varón no había conocido. Es decir, de vivir con ella como hombre y mujer. Ese es, de acuerdo a la Biblia, ya una concepción de lo que es virgen. Es decir, no había conocido varón, no había tenido vida marital, no se habían acostado, no habían tenido alguna relación entre ellos, una relación sexual. Es decir, ella estaba sin ser tocada por un hombre. Y a ella buscó el Señor, el Dios Todopoderoso, para engendrar a su hijo. Sin embargo, también allá en Génesis 3:15 es el primer aviso del nacimiento del Salvador. En la simiente de la mujer no menciona hombre, sino que menciona la simiente de la mujer. Solo está participando ahí la mujer. También en Isaías 7:14, ya lo vimos, también es una profecía muy clara acerca del nacimiento virginal de Jesús. En una versión modernista en inglés, cambiaron la palabra virgen por mujer joven. Pues hay muchas madres que son mujeres jóvenes, pero ninguna ha sido virgen y madre al mismo tiempo, sino solamente María, la madre de Jesús. En Mateo 1:18 al 25 vamos a notar algunas situaciones. Notemos que el versículo 18 y el versículo 25 explican claramente que José no vivió con María hasta después del nacimiento de Jesús. En el versículo 18 y 20 dicen que Jesucristo fue concebido y engendrado por el Espíritu Santo y no por José. No tuvo padre humano. Jesús, su padre fue el Dios Padre. Él fue quien a través del Espíritu engendró a María. ¿Y por qué tenía que ser así? Míreme, hermano. Primero, porque no tenía que haber pecado en Jesús. No tenía que haber contaminación en su vida. Y desde Adán hasta nosotros, el pecado se va transmitiendo de generación en generación, de padre a hijo. Este hijo se vuelve padre y tiene sus hijos y engendra a sus hijos, y va transmitiéndose ese pecado original, el pecado imputado, aquel que solo lo cometió Adán, pero todos fuimos contaminados. ¿Cómo hubiera sido si Jesús hubiera sido engendrado por un hombre? No hubiera podido llevar nuestros pecados y presentarse como el sustituto inocente, sin pecado, para pagar nuestro pecado. No hubiera sido posible. Y ese es un maravilloso regalo del Señor para con nosotros. Él, allá en el trono de su gloria, en el tercer cielo, le ordena a su Hijo, le ordena a esa persona de la Trinidad, planifican y le dice: vas a ir a redimir a la humanidad.
Y Jesús se somete, como lo vimos miércoles anteriores, Él se somete, se subordina al proyecto de redención. Y también vimos que se encarnó, es decir, pasó Él de la dimensión espiritual, pasó a la dimensión física. Y Él es el conducto, el único conducto que existe entre aquella dimensión en el tercer cielo y aquí nosotros en la tierra, en el plano físico. No hay otra forma. No hay manera de que un hombre pueda ir al cielo por sus propios medios. No puede trascender a ese ámbito espiritual. Y Dios utilizó el medio natural de todo hombre para nacer. Se gestó ese ser en el vientre de María, siendo ella virgen. Y no fue tocada por ningún hombre, sino que el Espíritu Santo se llegó y quedó engendrado. Fue concebido, dice allá en el versículo 18 y 20 de Mateo capítulo 1, que Él fue concebido, engendrado del Espíritu Santo. De manera que Él ya venía con ese propósito a la tierra. Se encarnó en María cuando era virgen. Y es que ella fue profetizado allá en Isaías. Desde entonces ya venía esa profecía de que Él iba a nacer de una virgen. Creemos que José y María vivieron una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús. Y que tuvieron otros hijos. Ahí está en Mateo 1:25. Indica esto. Habla de un primogénito. Lo cual quiere decir que es el primero. No dice unigénito, sino el primogénito. El Señor todo lo hace con propósitos. Y aún la venida de Cristo Jesús a la tierra, la forma en que Él trascendió del ámbito espiritual al ámbito físico y que Él se convirtió en el único conducto que hay entre los dos lugares. El hecho de que Él haya sido engendrado a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es porque Él tenía un propósito. Uno, revelar a Dios. Jesús vino a declarar y a revelar al Padre a la humanidad. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vino a revelar al Señor. Se acercó a la humanidad. A eso vino Jesús, a acercar al Padre a la humanidad, al hombre. 2. Segundo propósito, servir de puerta en el abismo entre Dios y el hombre. Como les decía hace un momento, es ese conducto, es el único medio, es el único espacio donde podemos, si es que se le puede llamar espacio, es el único medio que nosotros podemos usar para ir de lo físico, de este plano físico, a aquel tercer cielo donde está el Padre, donde todo es espíritu. Jesús es el medio, Él es el puente. Él es ese puente. Unió esos dos ámbitos, ese abismo que había entre Dios y el hombre. Es Jesús, mis hermanos. Por eso Él nació y nació de una virgen, porque fue engendrado por el Espíritu Santo.
Tercer propósito del nacimiento virginal de Jesús: salvar a los hombres. Mire qué precioso, mi hermano. Vino a salvarle a usted y a mí. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos ninguna alternativa. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estábamos condenados, nacemos pecadores y nacemos condenados. No es algo que la condenación la alcanzamos en el transcurso de nuestro vivir. Ya nacemos condenados, no había forma. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán estábamos destituidos, no había manera. Y ese el tercer propósito del nacimiento virginal de Jesús: salvar a los hombres. Y cuarto propósito: rescatar a toda la creación. Romanos 8:22. Él vino a rescatar, a restaurar, vino a resolver todo lo que el hombre había echado a perder allá desde Adán. Y era la manera, no había otra. Como vimos al inicio, sin remisión, sin expiar los pecados, no hay remisión. O sea, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tiene que morir un hombre en lugar de otro hombre. Es decir, no podría venir un ángel a sustituirme en el castigo, el merecido por mis pecados. No podía ser. Tenía que ser otro hombre. Pero como todos los hombres estábamos contaminados, estábamos en pecado, nacemos en pecado, estábamos totalmente destituidos. Es decir, no había manera. No había manera, mis hermanos. Solamente Cristo Jesús, Dios, el Rey de los cielos, que se hizo hombre, se encarnó en María virgen, cuando ella era virgen, y padeció, y pagó, y murió, y derramó su sangre, y completó la obra. Y ahora somos salvos si creemos en Él. Si confiamos nuestra vida y nuestra pecaminosidad en las manos de Él, para que Él nos limpie de todo ese pecado. Nosotros no podemos hacer nada. Por más que nos esforcemos, mis hermanos, hoy le prometemos a alguien y ya en 3 días le estamos fallando. No podemos, no somos constantes, no somos confiables, somos débiles, hemos caído, somos hombres caídos, almas caídas. Entonces, el único que nos puede levantar, redimir, es Cristo. Y porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado, y entonces pudo llevar el pecado suyo y el mío. Esos son propósitos de por qué Jesús, de haber nacido de María Virgen. Ahora, todo esto a nosotros, ¿en qué qué tan importante es para la salvación nuestra? De que Jesús haya nacido de María Virgen. Vale. Si negamos el nacimiento virginal de Cristo, tendríamos que rechazar toda la Biblia. El Antiguo Testamento lo profetizó. En el Antiguo Testamento tenemos que Él iba a venir y que iba a nacer de una virgen. Desde Génesis 3:15 se habla de que la simiente de la mujer, no hay ningún hombre ahí mencionado, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
El Antiguo Testamento lo profetizó. El Nuevo Testamento da la historia del hecho, nos cuenta cómo Jesús vino y creció y vivió, enseñó, hizo milagros y al final padeció toda aquella pasión y dolor y todo el golpe que recibió, el maltrato que recibió, nos correspondía a nosotros por haber pecado. Pero Él lo llevó. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Si nosotros dijésemos que el nacimiento de Jesús no viene virginal, no fue engendrado por el Espíritu Santo, no tenemos Biblia, no tendríamos Biblia, no sería creíble la Biblia, porque la Biblia enseña que Jesús iba a nacer de una virgen. Cristo dijo, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esto está allá en Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada. Todo se cumple como está establecido en las profecías, en la palabra de Dios. Ahora también, si Cristo nació de padre humano, no es hijo de Dios. Sería uno como nosotros. Pecador, mentiroso, farsante, maltratador, maltrataría al prójimo. En Lucas 1:35 el ángel dijo a María que será llamado Hijo de Dios. ¿Qué nos indica eso? Que por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, Él será llamado Hijo de Dios. Hubiera sido nada más un hijo de un hombre más, como cualquiera de nosotros, si no hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo. Si José hubiera sido el padre, hubiera sido uno más. No podía ser el Hijo de Dios, no hubiera podido llevar el pecado de la humanidad, porque Él también hubiera necesitado de un Salvador. Sin embargo, Cristo nació sin pecado porque no fue engendrado por humano alguno. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Si Cristo tuvo como padre a José o a cualquier otro hombre, entonces no podía ser Salvador. En Romanos 5:12 vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán. Aunque Eva pecó primero, Adán fue el responsable delante de Dios por ser el cabeza de familia, el cabeza de hogar. Por eso a él le cae el peso del pecado, porque él era el responsable. Eva fue engañada. Ella fue engañada. Entonces, ahí recibimos la naturaleza pecaminosa. Cuando comenzamos a reproducirnos, ahí va transmitiéndose la naturaleza pecaminosa. De manera que dice allá en Génesis 5:3 que nosotros, dice que Set fue engendrado a imagen, a semejanza de Adán. Es decir, nosotros como humanos somos engendrados, somos imagen y semejanza de Dios. Pero también por ser procreados por un hombre, se va transmitiendo esa imagen y semejanza, y ahí va la contaminación del pecado. Así de claro, así de claro. Por su nacimiento sobrenatural fue protegido de la naturaleza pecaminosa. Es decir,
esa transmisión de pecado de generación en generación, a Cristo no llegó. No llegó porque María fue el recipiente, fue el vientre donde Él se formó, se alimentó, pero ella no le dio sangre, no le dio la sangre, sino que esa vino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien lo engendró. Dice en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá. Está hablando de Cristo Jesús allí, formándose en el vientre de María, que ella fue virgen antes de que el Espíritu Santo engendrara. Fue un acto milagroso del Señor. Nadie había tocado a María. Ella era una jovencita pura, y ella fue la elegida para ser ese recipiente donde se formó el cuerpo de nuestro Salvador. Posterior, ella perdió la virginidad. Cuando nació Jesús, ella dejó de ser virgen. Es más, la Biblia en varias partes de los evangelios vemos que habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Es decir, comenzó a vivir con José como una familia, como un matrimonio, y tuvieron sus hijos. Porque Jesús nació sin pecado, pudo resistir la tentación y vivir sin pecado. Fue el Cordero de Dios sin mancha y contaminación, dice 1 Pedro 1:18. Sin mancha ni contaminación. No teniendo pecado, pudo morir por usted y por mí. Él, por no tener pecado, Él fue el correcto sustituto para pagar nuestros pecados. Y Él llevó sus iniquidades, mis iniquidades, sus enfermedades, mis enfermedades, y los llevó de todo el mundo. Sin embargo, Él ha manifestado y ha dicho allá en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, para pagar su pecado y mi pecado. Pero es válido si usted le cree y si yo le creo. Si le creemos. Porque el inconverso, el que está de rebelde, el que habiendo escuchado la palabra dice, no, yo no creo eso. Para mí eso es tontería. Para mí yo voy a vivir la vida como a mí me place. Para ese también murió. Pero no es válida su salvación. No es válida esa vida eterna en la presencia del Señor, porque no cree. Y no se trata de un creer intelectual, un creer académico, es decir, así yo sé que Cristo vino a morir por la humanidad, Él pagó el pecado, está bien, yo lo he leído en la Biblia, lo he leído en muchos libros cristianos, religiosos, espirituales, yo sí, lo conozco, pero no lo cree. Si no lo cree, no cuenta. Es por fe. Es por fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por fe somos salvos. Por medio de la fe. No por obras nuestras. No por obras nuestras. Es por la obra de Él, porque
La única obra que Dios ha aceptado es la obra de Cristo Jesús en la cruz. No nos engañemos, ni usted ni yo nos podemos portar de alguna forma que le agrademos al Señor, porque con solamente haber nacido ya tenemos pecado. Con solo haber nacido ya tenemos pecado. Sin embargo, los niños tienen la oportunidad, porque dice que de los niños es del reino de los cielos, mientras no pierden su inocencia. Pero una vez que se despierta esa situación de pecado en la vida de un niño, que puede andar ahí entre los 5, 6, 7 años, 8 años, que perdió su inocencia, comienza a mentir, comienza a hacer relajos, comienza a tomarse lo que no es de él. Allí ya comienza su declive. Desde ahí ya está condenado. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios nacido de mujer, dice Gálatas 4:4. Jesucristo es el Hijo de Dios nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, no por ningún hombre. Esa es la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo. Hay por ahí personas de estos modernistas, de estos ateos, que dicen que cómo es posible que iban a ser de una mujer y que no hubo participación de hombre. Ellos no lo creen. Ellos están cegados. Ellos dicen que eso no es posible. Y por eso esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús, para nosotros los creyentes, los que creemos en Jesús, los que hemos sido salvos por su gracia y por su obra, para nosotros esto es un fundamento de nuestra fe. Es un fundamento, es de lo más básico de nuestra doctrina, que Él no fue concebido por un hombre. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y es que no hay otra. Piénselo, sáquele la lógica, aplíquele la lógica. ¿Quién de nosotros, por muy bueno que nos creamos, por muy apartado que esté alguien allá en una montaña, que esté encerrado en una habitación y nunca salió de ahí tiene todo y nunca salió, aún allí hay pecado? Porque así es nuestra naturaleza pecaminosa, el cuerpo, la carne, así es. Siempre nos lleva inclinándonos hacia el mal, alejándonos del Señor. De manera que, mis hermanos, este es un fundamento del cristianismo, el nacimiento virginal de Jesús. Es ese conducto para poder pasar de este plano físico pecaminoso al ámbito, a ese plano espiritual puro y santo. No sé, a mí se me ocurre explicárselo como dos burbujas, de esas burbujitas que se hacen de jabón, que aquí está una capita que se ve de jabón ahí, que tiene adentro un poco de aire, aquí hay otra. ¿Cómo pasar de esta burbuja a aquella? No hay forma. Solamente a través
de un conducto. Y ese es un milagro del Señor. Y ese es Jesucristo. Y lo pudo hacer, se pudo lograr por ese milagro de Dios, de que una virgen fuera mamá. Que una virgen sea madre. Y solo María fue la que vivió eso. Que siendo virgen quedó embarazada y fue mamá. Porque toda la naturaleza es que un hombre y una mujer tienen relación sexual, ella queda embarazada y ahí comienza a fecundar un nuevo ser. Eso es lo natural. Pero aquí hay una intervención divina de Dios en ese precioso plan de salvación que ideó, de manera que sanó a la humanidad por fe. Si usted lo cree y si yo lo creo, esa es la manera de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por esta preciosa enseñanza, Señor, por esta confirmación de nuestra fe. Muchos ya lo sabemos, Señor. Muchos lo creemos tal cual lo enseña la Biblia. Gracias, Señor, por su bendición. Y seguramente más de alguna persona, Padre, no lo sabía o lo conocía de forma diferente. Padre, que esta tarde, Señor, en su mente, usted impregne esas palabras bíblicas. Señor, esa profecía de Isaías. Señor, esa afirmación allá en Mateo, capítulo 1, Señor. Padre, bendiga a las personas que aún no le creen, que su Santo Espíritu llegue a sus corazones y redarguya en su vida, en su corazón, en su alma, y lo confronte de pecado, como lo dice Pablo, y que ellos puedan llegar a los pies de Jesús. Estimado amigo, si usted este día, esta tarde, quiere entregarle su vida a Cristo, si usted de verdad se está arrepintiendo de su forma de vivir, y déjeme decirle algo antes, no lo va a lograr tener todo el éxito, porque sin Cristo vamos de caída, vamos a destrucción. Sin Cristo no podemos ser vencedores. El Señor dice, ¿de qué sirve que un hombre gane todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, si al final pierde su alma? Así es que yo le invito a que hoy usted entregue su vida, su alma a los pies de Jesús. Diga después de mí, haga esta oración con fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname. Yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. También creo que resucitaste al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por la humanidad. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que muera mi alma vaya al cielo y no al infierno. Señor Jesús, guíe mis pasos a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. Que no le ponga atención a pensamientos humanos, filosofías humanas, sino solamente a la palabra del Señor. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, amigo, hizo la oración, si usted, amiga, se entregó a los pies de Cristo esta tarde, le felicito. Le felicito porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si usted lo hizo hoy con un corazón arrepentido,
hay fiesta en los cielos, porque usted ha llegado a los pies de Jesús. Padre, gracias por este momento, por esta mensaje, Señor, que usted nos ha enseñado, nos ha refrescado nuestra fe. Bendiga a mis hermanos, Señor, cada uno en su lugar, cada uno en su casa. Padre, pongo en sus manos las peticiones de mis hermanos. Señor, todas aquellas que usted ya conoce y aún aquellas, Señor, que no han salido del corazón de mi hermano, pero su palabra dice que usted conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso lo ponemos en sus manos esta tarde. Bendiga la iglesia de Arcatao, el tabernáculo de Arcatao, Señor, que pronto podamos estar ya una vez allá trabajando, Padre, para que las personas necesitadas de usted, Padre, le conozcan y juntos le adoremos y le alabemos y trabajemos por el reino de los cielos aquí en la tierra, en este lugar precioso de Arcatao, Señor. Ayúdenos, Padre, le suplicamos que nos bendiga. Bendiga a las autoridades, Señor. Bendiga, Padre, a cada familia que constantemente estamos clamando por su protección contra esta epidemia, Señor. Que nuestras familias, Señor, no vayan contaminados. Padre, que respetemos las normas para podernos proteger. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos veremos, Dios mediante, el sábado a las 4:30 nueva.